Ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar cada uno de de la clasificación de oraciones compuestas subordinadas que existe. Nosotros conocemos tres tipos de oraciones compuestas subordinadas. Sería la oración compuesta subordinada sustantiva, oración compuesta subordinada adjetiva y oración compuesta subordinada adverbial. Iniciamos con la primera, que nos dice que la oración compuesta subordinada sustantiva se comporta como un sustantivo y hace las funciones propias de este, o sea, de un sustantivo. Esto quiere decir que dentro de una oración compuesta, la proposición subordinada se va a poder reemplazar por un sustantivo o va a cumplir las funciones que tiene un sustantivo usualmente. Recordarán ustedes que el sustantivo puede cumplir la función de complemento directo o complemento indirecto. Entonces, esas funciones va a cumplir, en este caso, la proposición subordinada. Vamos a analizar un ejercicio y lo hacemos nosotros identificando los elementos de la oración. Como siempre, primero leemos la oración. ¿Quieres que tomemos un helado? ¿Quieres que tomemos un helado? Identificamos en primer término los verbos. ¿Cuáles son los verbos? ¿Quieres? Entonces aquí le colocamos verbo. Viene del verbo querer. Y el segundo verbo sería tomar. El verbo. Listo, ya tenemos los dos verbos. Ahora nos toca identificar el sujeto y el predicado de cada uno de los verbos. ¿Quieres? Aquí está el verbo. ¿Quieres? ¿Quién quiere? Tú quieres. Entonces aquí vamos a colocar tú, que es el sujeto tácito. E inmediatamente vamos a identificar el sujeto tácito. ¿Quién quiere? Tú. Entonces tú, como hemos dicho, es el sujeto tácito, omitido o elíptico, como ustedes prefieran. ¿Qué vas a hacer tú? Quieres. Aquí viene el verbo querer. Entonces vamos a subrayar querer. Y vamos a decir que quieres es el predicado. Listo, ya hemos identificado la proposición. Ahora vamos a la segunda proposición. Que tomemos un helado. Tomemos un helado. ¿Quiénes vamos a tomar un helado? Nosotros. Entonces aquí vamos a decir que hay un sujeto tácito y ese sujeto tácito es nosotros. Vamos a cambiar de color. Entonces ese nosotros es el sujeto tácito. Aquí abajito vamos a ponerle sujeto tácito, omitido o elíptico. Listo. ¿Qué cosa vamos a hacer nosotros? Tomemos un helado. Entonces subrayamos tomemos un helado. Y ese tomemos un helado se va a constituir en nuestro segundo predicado. Listo. Ya hemos identificado la parte principal. Ahora decimos lo siguiente. Vamos a identificar la proposición principal y la proposición subordinada. ¿Quieres que tomemos un helado? Si es que nosotros decimos tomemos un helado, que tomemos un helado, ¿tendrá sentido solo? No, le falta algo, que tomemos un helado. Entonces vamos a decir que tomemos un helado es la proposición subordinada y la proposición principal es quieres. Entonces subrayamos nuevamente. Tú quieres es la proposición que tiene más sentido, la principal. Entonces vamos a decir que es la proposición
principal. Y la proposición subordinada va a ser, tomemos un helado. ¿Por qué? Porque está complementando el sentido de la primera proposición que dice, tú quieres. ¿Qué quieres? Que tomemos un helado. Entonces, esta le vamos a poner proposición subordinada. Ya está, ya hemos identificado las dos proposiciones y ahora vamos a colocar aquí el nexo. ¿Qué es el nexo que está uniendo estas dos proposiciones? Entonces colocamos aquí nexo. Ya está. Y ahora vamos a decir lo siguiente. Subrayamos todo esto. Y nuevamente, ¿esta es una oración simple? No, es una oración compuesta porque tiene dos verbos, tiene dos predicados, tiene dos sujetos. Entonces, no es una oración simple. En primer lugar, vamos a decir que es una oración compuesta. Pero, ¿qué sucede en esta oración compuesta? Hay dos proposiciones, pero en este caso, una de las proposiciones depende de la otra para complementar el sentido de la oración. Entonces, vamos a decir que estamos ante una oración compuesta subordinada. Estamos ante una oración compuesta subordinada. Pero ahora nos dice que hay una tipología de oraciones compuestas subordinadas. Y entre estas tenemos la de sustantivo. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que la oración compuesta es de sustantivo? Pues fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer es delimitar toda la proposición subordinada. En este caso es desde qué. Y reemplazar toda la proposición subordinada por la palabra eso. Listo. Y si toda la proposición subordinada puede reemplazarse por la palabra eso, entonces estamos ante una oración compuesta subordinada de sujeto. Entonces diríamos, tú quieres eso. Tú quieres eso. Entonces, este eso, que reemplaza toda la proposición subordinada, le estaría dando el carácter de sustantiva a esta oración. O si no, reemplazamos toda la proposición subordinada por un sintagma nominal. En este caso diríamos, ¿quieres un helado? Y va a tener sentido. Entonces, cuando puede reemplazarse la proposición subordinada por la palabra eso, o caso contrario, por un sintagma nominal, entonces vamos a decir que nuestra oración es una oración compuesta subordinada de sujeto. De sustantivo. Entonces colocamos sustantivo. Oración compuesta subordinada sustantiva. Ya está. Entonces, así se reconocen las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Y afianzamos lo que dice el concepto, donde nos indica que la proposición subordinada cumple la función de un sustantivo dentro de la oración. Eso quiere decir que la proposición subordinada puede reemplazarse por un sustantivo, como hemos hecho en este caso. ¿Quieres un helado? O caso contrario, por la palabra eso.
quieres eso. Para profundizar o afianzar esto que hemos dicho ahora, pasaremos a otro ejemplo en el que vamos a realizar el mismo trabajo. No vale la pena pedir perdón. Identificamos los verbos. El primer verbo es vale. Entonces colocamos verbo. El otro verbo es pedir. ¿Ya? Ahora ustedes se van a extrañar de que estemos tomando como verbo de una oración, como núcleo de un predicado, al verbo en infinitivo. Pero tienen que tener en cuenta que dentro de las oraciones compuestas subordinadas, el verbo en infinitivo, es decir, que termina en ar, ir, puede tomarse como un verbo conjugado y puede ser el núcleo de una oración. Solo en las oraciones compuestas subordinadas. ¿Ya? Entonces, en este caso lo estamos tomando como verbo. Solo en las oraciones compuestas subordinadas. Estoy repitiendo para que ustedes no se equivoquen. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos los verbos. Identificamos los sujetos y los predicados ahora. No vale la pena. ¿Quién no vale la pena? Él no vale la pena. Entonces aquí vamos a colocar como sujeto tácito él. Y nuevamente decimos que él es un sujeto tácito o sujeto omitido. ¿Qué no hace él? Él no vale la pena. Entonces no vale la pena. Hasta ahí. Es el predicado. Aquí colocamos predicado. Listo. Ahora, en este caso, el verbo está sirviendo de nexo y también de núcleo del sintagma verbal. Entonces vamos a decir que pedir perdón a esta altura, todo eso constituye el predicado. Predicado. Pedir perdón a esta altura. ¿Quién va a pedir perdón? Él, ella, ellos. No sabemos. Entonces vamos a tomar pedir como un verbo impersonal. Vamos a decir que no tiene sujeto tácito porque es impersonal la oración. Listo. Nuevamente tenemos sujeto predicado y ahora lo que nos tocaría sería identificar las proposiciones subordinadas y la proposición principal. No vale la pena pedir perdón. Pedir perdón a esta altura. Ahora, nuevamente, ¿cuál tiene sentido independiente? No vale la pena o pedir perdón a esta altura. Imagínense salir a la calle y decir pedir perdón a esta altura. ¿Tendrá sentido? Creo que tiene más sentido decir no vale la pena. Y luego complementamos con algo. Entonces, no vale la pena, en este caso, tiene gran cantidad de sentido. No vale la pena. Y luego complementamos con algo. Entonces, vamos a decir que no vale la pena es la proposición principal. Porque es la que inicia la constitución del sentido. Y pedir perdón a esta altura, como hemos visto, dicho o practicado, no tiene gran cantidad de sentido. Entonces vamos a decir que es la proposición subordinada. Listo. Ya tenemos las dos proposiciones. Ahora
Nuevamente, subrayamos aquí, tenemos proposición principal y proposición subordinada. Subrayo y ahora tengo que identificar qué tipo de oración tengo. Como hemos dicho en un principio, tenemos una oración compuesta porque tiene dos verbos, dos predicados, dos sujetos y también tenemos dos proposiciones, una proposición principal y una proposición subordinada. Entonces vamos a decir que estamos ante una oración compuesta subordinada. ¿Pero de qué tipo? Si, sustantiva, adjetiva o adverbial. Entonces hemos dicho que para comprobar si estamos ante una oración compuesta subordinada sustantiva, tenemos que delimitar toda la proposición subordinada y reemplazarla por la palabra eso y ver si tiene sentido. Entonces decimos, no vale la pena eso. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido decir esto. No vale la pena eso. Ahora también podemos reemplazar toda esta proposición subordinada por un sustantivo o un sintagma nominal. No vale la pena, diremos, el perdón. Listo. Aquí tenemos un sintagma nominal. Y ahora vamos a ver si es que tiene sentido, si es que lo enlazamos a la proposición principal. Entonces decimos, no vale la pena el perdón. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Entonces podemos decir ya con estas dos comprobantes que estamos ante una oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque la proposición subordinada puede reemplazarse por la palabra eso o por un sintagma, en este caso, nominal o por un sintagma nominal. Entonces terminaremos de colocarle nombre a esta oración y diremos finalmente que estamos ante una oración compuesta subordinada sustantiva. Y con eso habríamos terminado este ejercicio y delimitamos e identificamos sobre qué tipo de oración estamos hablando.